Sí, señor. Muy bien. Entonces arrancamos con la última fase o, digámoslo así, el último momento de la entrevista, que es el cierre. El cierre es la etapa donde concluimos. No es solamente, como habíamos dicho, ¿no? 2 cucharadas de caldo, mano a la presa y chao, no. Todo como en la entrevista es un proceso, desde el inicio, abarcando el tema de la entrevista, hay que concluir y volver a tener unos aspectos importantes a puntualizar. Entre esos está el primero. ¿Cuánto debe durar aproximadamente el cierre? Recomendable, pues con base en la experiencia, más que todo. Unos 10, 15 minutos. ¿Por qué 10 máximo 15 minutos? Tiempo. Muchas gracias, hasta luego, que me le vaya bien. No, hay que hacer uno, como por ejemplo, se le agradece mucho esta tarjeta física, tarjeta virtual. Entonces está Miriam por ahí, que le pido mil disculpas, que la persona encargada está ocupada con otras cosas y se le ha olvidado. Miriam nos encargó que se le hiciera una tarjeta como la de Hunter. Nosotros tenemos una tarjeta en PDF con enlaces. Entonces, pues la persona estaba ocupada también por ahí. Entonces, puede ser virtual, puede ser física, pero los datos de contacto. No sirve simplemente, no, yo le hago una perdida. Deme su número, yo le marco para que guarde el número. O yo le escribo un mensaje de WhatsApp. Es importante que la persona quede con algo. Ustedes deben dejarle a la persona, al entrevistado, algo físico, tangible por lo menos, o algo que dé trazabilidad a la información que ustedes le enviaron, al contacto que ustedes le dieron, su información, correos, datos y demás, porque eso amarra o da un anclaje mental. No es tanto por la tarjeta, porque ustedes, ¿qué pasa con las tarjetas normalmente que le dan a uno? ¿Qué sucede? ¿Qué hace uno con ellas? Se las botan, las activan. Se le embolatan, ¿no? Sí. Se le embolatan a uno las tarjetas, se pierden, pero por lo menos eso genera un anclaje mental, ¿sí? Genera un anclaje mental de la persona hacia usted, genera como esa trazabilidad de recuerdo más adelante de que usted compartió ese dato con la persona. Entonces, ofrecer sus datos de contacto. Manejen un código QR. Hoy en día todo se maneja por código QR. El que no sepa cómo, les vamos a hacer un tutorial. Voy a hacerles un video tutorial para explicarles cómo hacen ustedes para generar datos en alguna parte. Puede ser en Facebook, en Instagram, por ejemplo. Y a eso le generan código QR y el código QR lo entregan a las personas para que lo escaneen. Puede ser así, por ejemplo. Y en el Instagram ustedes generan su nombre, datos, bueno, o el WhatsApp. Generan sus datos de WhatsApp, donde está el portafolio de servicio de ustedes, y a eso le generan código QR. Y lo que hacen es tener en la oficina impreso el código QR y le dicen a la persona, le voy a recomendar por favor que pueda tomar mis datos de contacto. Entonces, escanea el código QR con su cámara y guarda mi contacto, por favor, y procede ahí mismo a guardar el contacto. ¿Sí me van a entender? Sí, profe. Ya con eso se evacúa el tema del contacto, ¿no? Puede ser virtual. Hoy en día, acuerden que estamos en la virtualidad, listo, virtual. Puede ser físico como la tarjeta, listo, pero den el contacto. Den el contacto. ¿Claro? Entonces, ¿qué más? Restablecer la relación de amabilidad con la persona. Recuerden que en cierto momento de la entrevista, en la exploración, en el repaso, que todo lo llamo yo como el seguimiento de la entrevista, en ese espacio, ustedes hicieron confrontaciones con la persona. ¿Usted está seguro de lo que me dijo? ¿Me repite, por favor, dónde estaba usted? ¿Es tan amable y me recuerda qué fue lo que usted observó en tal parte? Usted me dice que había un elemento en esta parte. ¿Me repite, por favor, cómo era? Eso es lo que ustedes tienen que hacer en la exploración y en el repaso. Eso puede generar diferencias. Eso puede generar descontentos, digámoslo así. Y esas diferencias, esos descontentos van a hacer que la persona se sienta un poco distante de usted, podríamos decir.
Y esa distancia al final de la entrevista debe ser recortada. Debe ser recuperada la amabilidad y la simpatía para que la persona se vaya con una buena imagen de usted. Y asimismo, para un futuro evento donde se requiera, ustedes puedan con ella o con él volver a tener algún contacto que les permita tener nueva información. Y si no, por lo menos usted quedó como una persona correcta y amable en la actividad que realizaba y sobre todo profesional. Pero es que es un indiciado, pero es que es un imputado. ¿Y qué? ¿Qué tiene que ver que sea un indiciado o un imputado? Hay que restablecer la amabilidad. Hay que restablecer la amabilidad. Recordemos, y eso de pronto estamos acostumbrados a ver películas. ¿Cómo se trata en las películas a los indiciados o a los imputados en los interrogatorios? ¿Cómo se tratan? Se les trata a secas. ¿Cierto? ¿Cómo se les trata normalmente? Ahí maluquito, como por no dejar, o se les trata duro, se les habla fuerte. No es así. En las películas es totalmente diferente a como es en la realidad. No se les debe tratar mal. No se les debe tratar distantes, a secas, duros. No, señor, precisamente como dice Luis. No, se les debe tratar bien. Porque a diferencia de las películas, en la legislación colombiana, cuando el interrogado dice, no, me mamé, hermano, usted, yo no quiero saber nada más de usted, yo no voy a dar ningún interrogatorio, hasta luego. Y se va, hasta ahí llegó usted. Acá el interrogatorio, la persona en cualquier momento puede decir, ya no quiero seguir más, simplemente se cierra el interrogatorio y hasta luego. Usted lo que necesita es que la persona dé más información. Claro, hay que confrontarlo, pero no tratarlo mal, no exigirle, no mirarlo feo, no tratarlo a secas, como dijo el compañero. Hay que ser amable y con él, al igual que con un entrevistado, recuperar esa amabilidad, acortar esa distancia. La pregunta del marco de la puerta, la pregunta Columbus. ¿Se acuerdan que les había manifestado la pregunta de despedida? La persona va a salir, muchas gracias, hasta luego, que me le vaya muy bien. Entonces, qué pena, le recuerdo que usted me manifestó tal cosa en la entrevista. ¿Sea usted, por favor, de pronto decirme si recuerda algo puntual de la persona que usted me dijo que estaba atrás, del carro, de lo que estaba sucediendo, de si usted vio, me dice que tiraron algo? ¿Se acuerda al fin qué fue lo que tiraron? Entonces, esa es la pregunta del marco de la puerta. Ya saliendo, porque recuerden que la persona, lo que inicia la entrevista, usted empieza a estimular áreas del cerebro. Se empieza a estimular áreas del cerebro. Y hay cosas que de pronto, al momento del relato, no se acuerden. Si es una persona que tiene buena memoria de largo plazo, pues va a ir recordando más rápido, va a ir trayendo información. Pero si es una persona un poco lenta en ese proceso, puede ser que hasta incluso después se vaya y lo llamen ustedes de la casa. Uy, me acordé que era lo que vi que habían tirado. O puede ser que saliendo de la puerta se acuerde, pero no le dice a usted porque sabe, pues ya acabamos. ¿Ya para qué le digo? Entonces, no se olviden de hacer esas preguntas. Y si la persona se acuerda, pues entonces venga para acá y sigamos. ¿Cómo así? Completemos. Si es computador, pues simplemente les decía a ustedes, simplemente la última hoja o donde están las firmas, la desecho, reacomodo y vuelvo, imprimo y volvemos y firmamos. No importa. Y si es escrita, pues se hace una nueva entrevista. Aclarando específicamente eso, no hay problema. Y uno coloca y se deja constancia que la entrevista se amplía, teniendo en cuenta que se diligenció a mano y que la persona recordó este punto. Y ya, no es más. Esa es la pregunta del marco de la puerta. ¿Alguna pregunta sobre la pregunta del marco de la puerta? Valga el trabalenguas. No se preocupen que ahorita vamos a hacer. ¿Me la puede recordar? Es que preciso recibí una llamada, profe. Sí, que la persona va saliendo, ya usted se despide. Muchas gracias, hasta luego. Este es mi número de contacto, firma, huellas, todo. Usted dice, haga un favor, es que usted me manifestó, usted me mencionó que habían arrojado algo, pero usted me dice que no se acuerda. De pronto en este momento se puede acordar. O usted me dijo que había una persona en la parte de atrás. ¿Usted podría decir si de pronto ahora sí ya se acuerda las características? Usted me dijo que el carro tenía un ruido, que era muy especial, pero que usted no se acordaba en sí, porque casi. Entonces, usted me puede decir qué tipo de ruido era si se acuerda en este momento. Usted me dice que el tipo llevaba una camisa con una mancha. Usted me puede decir si recuerda de qué era la mancha o la forma de la mancha. Entonces, esas cosas que usted haya visto que son puntuales. Señor.
una consultica, o sea, a pesar de que ya haya firmado, colocado todo, o sea, Sí, ahí se tendrá que modificar totalmente nuevamente claro. o sea, Y les para decía, volver a imprimir y todo. La les última hoja decía, sería. eso, si ustedes ya firmaron y está hecha a computador, pues es sencillo. Simplemente dañamos esa última hoja donde están las firmas, ¿sí? La eliminamos, la física, la firmada, ¿y qué hacemos? Vamos al computador, completamos la información, volvemos a imprimir esa última hoja, o si se alargó, pues de ahí para el adelante, y imprimimos y firmamos. No pasa nada, ¿sí o no, Nelson? Sí, profe, solamente que voy en moto, entonces lo tengo Ok, ahí. bien. Pero si está hecha a mano, pues ¿qué toca hacer? Otro formato de entrevista, porque ahí sí es muy duro, pues deshacer y volver a hacer. Se llena otro formato y se da claridad, es que la persona manifiesta, saliendo de la entrevista, manifestó que se acordaba de esta situación adicional, de este evento en particular, de esta persona puntualmente. Si está hecha a mano. Si está hecha en video, pues ¿qué hacemos? Un video nuevamente diciendo, qué pena, lo que pasa es que la persona manifiesta que en este momento se acuerda de tal y tal cosa, que no se acordó durante la entrevista, por lo tanto dejamos constancia que siendo las tales y tales horas del día tal, vuelve y se reinicia, apenas sacamos de la entrevista anterior, retomamos nuevamente con lo que la persona recordó. ¿Ya? Ese es el efecto canción, lo que yo les decía. ¿Cuál es el efecto canción? Cuando usted empieza con una canción y dice, es que yo me acuerdo de la canción, es que yo me acuerdo, ¿sí o no? ¿No les pasa? Es que yo me acuerdo de esa canción, ¿cómo es que dice? Esa canción de... Ah, y usted empieza con la melodía, pero no se acuerda de la letra. O se acuerda de la letra, pero no se acuerda de la melodía. Y después, incluso usted al rato, a veces pasa media hora, incluso o más. Y usted está hablando normal cuando ¡pum! Se le vino a la memoria la canción. ¿No les ha pasado? ¿O es solamente la gente que yo conozco por acá cercana que le pasa eso? ¿O usted saludó a alguien? ¿Ve en la calle a alguien? Eso, cuando ya no está pensando en el tema, se acuerda. Sí, señor Fernando, cuando ya no está pensando en el tema. Usted ve a alguien, les pasa que usted ve a alguien en la calle y lo saluda y usted se queda pensando, ¿quién es que era, hombre? Yo lo he visto en alguna parte. Sobre todo los hombres nos pasa eso, porque los hombres somos mejores para identificar figuras, rostros, formas, que nombres. Y las mujeres son mejores para identificar nombres. Uno hombre me pasa mucho, no sé si les pasa a ustedes, que yo voy por la calle y me saludan, yo voy con mi esposa y me dice, ¿y quién era esa? ¿O quién era ese? Yo a veces cuando son mujeres recochando porque me saludan, me sonríen, hola, ¿cómo está? Y yo le digo, no, es una novia, recochando. Y a veces realmente no me acuerdo quién es. Entonces, al rato, esa era la mujer de un primo tal. Al rato, porque me acuerdo más del rostro. Pero las mujeres sí son buenas para acordarse de los nombres, mucho mejores. Entonces, están hablando, ay, no, es que esa es María Luisa, la hija de la prima de la sobrina del vecino que vivió aquí hace 5 años, que tenía un perrito que se llamaba Pepe, que me queda aterrado, tiene una capacidad de rememorar datos mucho mejor que los hombres, mucho mejor. Por eso, dice por ahí un humorista, que cuando empieza uno a discutir, no se ponen histéricas, sino históricas. Y esto no lo digo con el ánimo de criticarle mucho menos, más bien como algo para animar la clase. ¿Cómo así históricas? O sea, ¿se acuerdan? Usted hace 8 años, cuando me hizo la tercera visita, cuando nos estábamos conociendo antes de ser novios, usted me dijo tal cosa. Acuérdese que ese día usted estaba vestido así y así. Vino con un amigo en la moto. Ese día su amigo le tuvo un problema, le tocó irse, vino a la media hora y lo recogió. Y yo le dije, uy, puchi, ¿cómo? Yo ni me acuerdo. Ese man ya ni es amigo mío, ni me acuerdo cómo se llamaba. Eso es una gran ventaja en la investigación. Hay que aprovecharlo. Recordemos que todos tenemos ventajas y en unos campos y otros en otras. Pues no nos dediquemos a criticar si es que yo también soy capaz, es que yo también sé que igualdad y esas cosas, sino que aprovechemos las ventajas de cada uno. Y desde esa esfera podamos traer esas ventajas al proceso. Y no lo digo solamente en el género. Entre personas del mismo género, mismo sexo, hay ventajas y desventajas. Pues no nos encarguemos de buscar diferencias, sino de complementar las ventajas, más bien. ¿Listo? Entonces, ese es el efecto canción, que le llamo yo personalmente, no está en ninguna parte. Pero como les digo, pasa con personas. Uno va en la calle, se encuentra a alguien, saluda, y después es que se acuerda. O
O usted sale de la casa, no sé si les ha pasado, usted dice, bueno, ahorita voy a salir y voy a hacer tal cosa. Usted se va a hacer 1, 2, 3 cosas. Usted se fue, hizo una cosa, hizo la otra y cuando dice, pucha, ¿qué era lo que yo tenía que hacer? Y empieza a darle vueltas y al rato se acuerda y dice, pero ya que ya está en la casa. Cuando ya llegó a la casa es que se acuerda lo que tenía que hacer. ¿Sí o no? Entonces, ese es el efecto canción. Eso es la pregunta del marco de la puerta. La pregunta del marco de la puerta busca precisamente traer ese último recurso de lo que dijimos de pronto al principio y la persona no se acordó y le insistimos o tratamos de activar su memoria y no se pudo. Entonces, ese último recurso porque de pronto ahí trae eso a la memoria. Hay una frase que yo utilizo mucho y es que la sombrilla no sirve para un solo aguacero. Que uno no sabe en qué momento la va a volver a utilizar. Sí, en qué momento pueda uno volver a necesitar, ¿cierto? Yo por eso siempre digo esas dos frases. La sombrilla no sirve para un solo aguacero y la humildad abre puertas. Se la recomiendo. Si ustedes salen con eso de aquí, ya habremos ganado, yo creo que el 50% del diplomado. Porque precisamente la humildad en la entrevista hace que se genere empatía. Y ese sentimiento, digámoslo así, de que usted no lo van a utilizar, ¿sí? Ese sentimiento de que usted no lo van a utilizar, porque es que hay gente que le saca como lo exprime, lo escurre y chao. Y eso se siente desde el principio. Entonces, que no tenga la persona esa sensación desde usted, o sea, que usted no le genere esa sensación a la persona, más bien. Sí, señor. No, profe, sino que también nos deja en una muy buena posición. Ese gesto de amabilidad, esa educación, aparte de que nos ayuda a que ellos nos den la mayor información posible, también la posición o esa amabilidad que nosotros expresemos ante ellos nos sirve como referencia para un eventual caso, ya sea para ellos mismos o por referencia a otra persona. De eso es muy importante dar una muy buena imagen. Hagan un reconocimiento sincero a la persona sobre algo en particular. Tengan esto en su mente. Siempre que ustedes con alguien, hagan un reconocimiento. Miren, somos muy buenos para criticar a las personas, pero acostúmbrense a esto. El libro de cómo ganar amigos e influir en las personas, que Javier se lo está leyendo. Es cortico, 100 hojas. Hagan una observación positiva, pero sincera. Se nota cuando usted está haciendo lo fingido. Perdón, yo silencio aquí a Carlos que se le activó el micrófono. ¿Me siguen escuchando bien? Sí, señor. Se nota cuando usted hace como un reconocimiento falso. Eso se llama adulación. ¿Qué es la adulación? La adulación es alabar, digámoslo así, ¿sí? Alabar engañosamente a una persona sin sentirlo realmente. Decirle cosas buenas de él o de ella que en realidad no son. Eso es adular. Y en la política se ve mucho el arte de la adulación. Por eso ustedes ven que hay unos que se arriman al palo que más sombra les da, que un día son de derecha, otro día son de izquierda, otro día son de centro, y vuelven y saltan de un lado para el otro. Y en cada parte siempre les parece excelente la persona con la que están. No es que este señor, esta persona es mejor dicho, lo mejor que hay. Y saltan al otro, no, es que yo sí, lo antes no, usted mejor dicho, señor tal, ahí sí. Eso se llama adulación. No sean aduladores. No sean aduladores. Reconozcan algo de manera sincera en la persona. Si la persona fue puntual, reconozcan la puntualidad. Si la persona fue correcta con ustedes, fue honesta, reconozcan la honestidad. O sea, no me refiero solamente a agradecerle por haber dado la entrevista. Ejemplo, yo le digo, señorita Rochi, muchísimas gracias por haber venido a darnos esta entrevista. De verdad va a ser muy importante para el proceso. Qué puntual y qué honesta que es usted. De verdad que le agradecemos mucho por ese detalle tan especial que ha tenido con nosotros. Esa puntualidad espectacular. De verdad que le reconocemos ese aspecto y su honestidad.
ese reconocimiento sincero de algo en la persona le va a generar a esa persona un impacto que va a hacer que usted quede como alguien especial, alguien que resalte por encima de las demás personas. Porque si hay algo que nosotros queremos, si hay algo que nos gusta, es que nos reconozcan lo que hacemos bien. Acostúmbrense a reconocer lo que hacen bien. En el libro de Cómo ganar amigos e influir en las personas, hay un empleado en el mundo en facturar al año $1 millón. Fue por allá en el siglo pasado, de los 50, 60, en la empresa de ladero. Era el jefe de talento humano. Léanse el libro, se lo recomiendo. Decir, ¿usted cómo hace? ¿Cómo hizo para ganarse $1 millón al año? Si usted es solamente el jefe de talento humano, el jefe personal. Y él dice, es que yo no soy especialista en acero. Hay gente mucho más preparada que yo, pero mi especialidad es tratar con las personas. Y así logro que se den los mejores resultados, porque puedo interactuar y obtener lo mejor de ellos. ¿Eso requiere de qué? De un halago sincero, no de un rechazo ni de una crítica a las características negativas. ¿Ya? Seguimos. Dice Rafael, vamos a leer los mensajes. El diplomado me ha hecho cambiar los protocolos de entrevista e interrogatorio. He visto los resultados y me siento muy bien. He puesto en práctica lo aprendido y me ha ido muy bien. Gracias. Gracias a ti, Rafael. Nos alegra, como les decía, estamos tranquilos de que ustedes puedan aplicar, aunque sea una parte de lo que se les ha tratado de transmitir y que sabemos que les va a servir. Y como nos dice Rafael, pues, hombre, nos alegra mucho que realmente le esté funcionando. Dice Roger, muchas veces se acerca una persona a uno y no te acuerdas de mí y uno queda quién eres, no se acuerda uno en el momento. Claro, a veces pasa. ¿Cómo está señora? Y uno mientras tanto dando vueltas, ¿no? Ahí el ratón del vueltas. ¿Quién es qué es? ¿Quién es qué es? ¿No se acuerda de mí? Pues claro, ¿cómo no me voy a acordar? Mentiras, ¿sí o no? ¿Está acordando todavía? Pues claro, ¿cómo no me va a acordar, hombre? Pues usted, claro, con mucho gusto, hombre, ¿qué ha hecho? Entonces, eso nos pasa, eso nos pasa. Vuelve y nos dice Roger, pasa cuando la persona es buena en tal área y lo enaltece, que si es bueno, hablan bien de él porque es bueno. Eso es adular, lo mejor es la humildad. Claro, lo que les digo, el reconocimiento debe ser sincero. Debe ser sincero. Ese reconocimiento debe ser sincero, puede ser adulación. Y entonces, como está la imagen, no se trata de echar la persona a la basura una vez que la utilizamos. Se trata de que quede ese contacto para algo nos puede servir. ¿Qué hora me pasó? Bueno, varias veces con un señor que una vez le atendí un procedimiento, bueno, etcétera, no a él, pero dentro de ese procedimiento él iba, me acuerdo tanto que ya después me acordé que ese día él iba en una motocicleta y no llevaba el seguro. Y yo esa vez le dije, yo trabajaba pues en ese tiempo motorizado y le dije, vecino, le voy a permitir que se vaya porque veo que es una persona trabajadora, iba con unas canastas y más, pero espero que ya mismo vaya a comprar el seguro y no quiero volver a verlo porque le hago inmovilizar la moto. No, tranquilo, señora gente, venga, yo le doy tanto. Yo le dije, no, voy a tener esa concesión, pero por favor, lo más importante es el seguro. Yo sé que quiere trabajar, pero ubique por favor su seguro. Y el señor fue, pues me imagino que lo compró, me lo encontré a los meses. Yo fui a un negocio, no me acordaba de él, compré unos alimentos y cuando fui a pagar me recibieron el dinero. Y entonces yo le dije, qué pena, pero ¿qué pasó? Entonces ya salió él y me dijo, ¿no se acuerda de mí? Lo que dijo nuestro compañero, ¿no se acuerda de mí? Pues la verdad no me acordaba. Yo soy la persona que usted tal día, tal y tal cosa. Y así sucesivamente. Si la persona entrega un elemento de prueba en la entrevista, ¿qué se hace? Cadena de custodia. En la entrevista, si la persona entrega un elemento de prueba en la denuncia, ¿qué se hace? ¿Sí me escuchan ahí? Tiene que poner, sí, se tiene que poner en conocimiento del fiscal y él es el que decide si
si sí se puede aportar o no se va a tener en cuenta pues, el elemento material probatorio. Y si se hace en entrevista, pues se hace la recolección, el embalaje y se somete a cadena de custodia. Eso, excelente. Si es en entrevista, se embala y se rotula. Si es en denuncia, se le pregunta al fiscal que nos diga si se embala o no, y con base en eso, se procede a recibirle y embalar y recolectar y rotular. Si el fiscal dice, no, tranquilo, eso lo puede entregar en la fiscalía de conocimiento, le decimos a la persona, guarde el elemento, no lo vaya a dañar o perder, y cuando ya el caso se asigne a la fiscalía que le toque de conocimiento, va y lo entrega ya. ¿A quién? A un investigador con una entrevista. ¿Y qué hacemos en la denuncia? Dejamos constancia. Se debe constancia que la víctima, el denunciante, manifiesta tener en su poder X elemento. Por ejemplo, una letra de cambio que tiene unas firmas, pues eso de pronto puede esperar. Unos billetes falsos, eso puede esperar. Entonces, manifiesta tener en su poder 5 millones de pesos en billetes falsos. Se consulta con el señor fiscal de URI o de sala de recepción de denuncias o de alertas tempranas y manifiesta que lo entregue al despacho de conocimiento, motivo por el cual se deja constancia en la denuncia y se le informa a la persona denunciante. ¿Sí quedó claro? Sí, señor. Eso. Dejan la constancia. En entrevista se tiene que recibir, embalar y rotular. En denuncia se pregunta primero al fiscal y dependiendo de lo que nos diga, se recibe o no se recibe. Si no se recibe, se embala, se deja la constancia en la denuncia y se le informa al denunciante. Espero haber dejado claro eso. Rafael, ¿ibas a decir algo? No, señor, sí que así se escuchaba. Que quedaba Gracias. claro el punto de que en entrevista se recibe la evidencia y que en interrogatorio se solicita al fiscal. Muy bien, gracias. Un repaso. Aun cuando ya acabamos la etapa de repaso y ya acabamos la etapa de exploración, donde utilizamos las técnicas para tratar de estimular la memoria, ya terminamos esas etapas. El repaso y la lectura de la entrevista puede traer un recuerdo de algo puntual. Entonces, ¿qué hacemos al final? Primero, por constancia, para decirle a la persona, vamos a proceder a leer la entrevista para que quede constancia, para que usted quede tranquilo de que en la entrevista está consignado lo que usted dijo. Vamos a ver el video de cómo fue la entrevista. Entonces usted le dice, vamos a leer la entrevista para que quede constancia de lo que usted me dijo que está ahí, y ni más ni menos. O vamos a ver el video una vez terminada la entrevista, vamos a ver el video de la entrevista para que usted pueda quedar tranquilo de que ahí quedó consignado todo. Eso con ese fin de constancia, pero también con la finalidad de reestimular la memoria. Reestimular la memoria un poco más. Entonces, repasar, leer el formato. ¿Se lo lee usted o lo lee la persona? Pues no importa, lo importante es que se lea. Pero si lo va a leer la persona, ojo, que lo lea en voz alta. Eso genera un doble estímulo. Cuando la persona lee en voz alta, genera un doble estímulo de memoria. Y también, porque hay gente que hace esto, no sé si han visto. Ah, sí, está bien. ¿Será que lo leyó? Bueno, Obvio no. a no ser que sea de técnicas americanas de estudio. Me acuerdo cuando yo era muchacho que existía eso de técnicas americanas de estudio. Usted se leía una página supuestamente en un segundo. Bueno, ya ahí de pronto, pero de resto no. De resto no. Entonces, eso genera por doble propósito. Dejar constancia de que está todo lo que dijo ahí, ni más ni menos, porque después va a decir, no es que eso que está yo no lo dije. Así me pasó con un entrevistado hace unos días, que me dijo, no, es que un investigador me tomó una entrevista y después cuando ya yo miro el formato, ya después, en la audiencia, lo que yo dije no estaba ahí, estaba, o sea, le ha metido más cosas. Y entonces la persona peleaba y decía, pero es que yo solo firmé la última hoja. Yo no sé si él me cambió o qué hizo con las hojas anteriores. Entonces, recomendación. Una vez que usted repasa y la persona aprueba lo que está en el formato o aprueba lo que está en el video, ¿qué debe dejar usted o qué debe hacer o a qué debe proceder? Que firme todas las hojas.
Eso. Que firme todas las hojas. Y si usted hizo la entrevista grabada, dijimos que en el formato usted lo que deja es un resumen, una síntesis de lo que dijo en la entrevista y que se deja constancia que la entrevista quedará grabada en el CD o bueno, en la USB, en el disco duro de serie, de código de tal, código hash tal. Deja usted constancia de eso y que la persona le firme ahí mismo. Y por lo general, ¿qué hace uno cuando los hace a mano, cuando ya los ha impreso y quedan espacios en blanco? ¿Qué hace? Con el rótulo, con los informes, con la cadena de custodia, con la entrevista. ¿Qué hace? Se rellenan los espacios con línea, ¿no? Es unas líneas, diagonales, rectas, etcétera. La es que no se vean, pues, no vaya a llenar usted con unos rayones ahí, ¿no? Que no se vean mal. Eso es básicamente. Quede bien. Entonces, repaso, aprueba, firmas y huellas. Si son varias hojas que se imprimieron de la entrevista, ¿qué es lo recomendable? Que todas las firme, profe, que todas las firme con firma y huella todas, una por una. Eso. Parte de abajo, para evitar cualquier situación, usted sabe cómo es el tema. Muy bien, jefe Diego, que firme todas y cada una, para que después no vaya a decir que usted le llenó espacios donde no era. Si usted hizo el acta de allanamiento de registro saliéndonos de contexto, yo, un día esto voy a subir un video de clase de allanamiento de registro. Yo, por experiencia, les recomiendo que hagan el acta de allanamiento de registro en el sitio, a mano. Alguien que sea bueno para redactar y que tenga buena ortografía y buena letra, la haga a mano. Nosotros hacíamos eso en el grupo, yo trabajé en estupefacientes muchos años, y ya colocamos a alguien especialista en diligenciar el acta, que colocaba habitación, el allanamiento es una diligencia donde se utiliza el método de búsqueda por zonas, ¿no? Si quieren saber eso, váyanse a nuestra lista de reproducción en nuestros videos de manejo del lugar de los hechos en YouTube. Entonces, por zonas como así, zona 1, sala, zona 2, garaje, zona 3, la cocina, zona 4, entonces usted puede irse por la derecha, por ejemplo, zona 1, sala, zona 2, cocina, zona 3, el patio, zona 4, el baño, algo así, y ahí arranca por el otro lado hacia atrás. Entonces, que describa muy bien cada una de las zonas. Zona 1, la sala, se trata de un espacio de aproximadamente tanto por tanto, en ladrillo a la vista, piso en primarios o piso en cerámica color tal, que escriba bien y que coloque ahí quién registró, en presencia de quién y qué se encontró, o si no se encontró, pues que deje claro ahí. Se sigue, que deje constancia, para que de una vez quede listo eso. Cuando ustedes coronan el acta desde la misma diligencia y no se esperan hacerla en la oficina como hacen muchos, porque es que el nuevo formato permite o da como un espacio para que la gente crea eso. Entonces, cuando usted hace eso desde el allanamiento, pone a la persona a firmar en cada una de las hojas del acta de allanamiento. ¿Será que cuando la persona firma cada una de las hojas del acta de allanamiento y ahí en el acta usted deja constancia, primero, que se le dijo que guardara los elementos de valor, dinero o joyas o los tuviera en su poder para verificarlos? Segundo, ¿quién registró en presencia de quién y que siempre estuvo ahí presente? Que estuvo presente cuando se encontró el elemento. Que se le notificaron los derechos del capturado. Que lo que se encontró fue esto y esto y esto. Que al final se deja constancia de ¿qué? Que no se perdió ningún elemento, que se les respetó los derechos, a medida de la posibilidad, lógicamente. Y si todo eso, que no hizo manifestaciones, si todas esas constancias que en el documento que la misma persona firma y pone su huella, ¿será que después puede decir es que me montaron, es que me cargaron, es que eso que está en el acta no lo hice yo, o eso no estaba o no lo hayan llenado primero? ¿Será que sí? No le da patazo a que él pueda inventar y ganarse una investigación ahí. Algunos compañeros, el formato de acta de allanamiento es cortitico y ya viene listo para solamente unos rengloncitos y firma y sal. Y hacen eso y después en el informe relatan todo. Pero yo les decía, ¿qué es más o qué es mejor? Un formato que viene en dos partes, en el cual la primera firma la persona, pero ahí no dice nada, y usted firma que todo lo que hizo, y después la persona puede decir eso no fue, o que la persona, el acta quede bien robusta, bien cargada, bien completa, y ahí firme tanto usted, pero también firmen todos los que asistieron a la diligencia.
Y ahí prácticamente que todo lo que se hizo, lo que está en el acta, se hizo. Que es así como está en el acta. Pues hombre, ya usted va ganado. Si la persona le firma el acta, ya va ganado. Porque ya prácticamente se legalizó el allanamiento. En la entrevista ya es muy duro, casi imposible, pues, se pueda retractar. Es que yo no dije eso, porque ya está en el formato y su huella. Ojo con eso, es una recomendación. No está en ningún protocolo, no está en ningún procedimiento, no está en ningún formato. Se los digo por experiencia propia. Pasamos a explicar qué sucede cuando pasamos de entrevista a interrogatorio. Resulta que un caso de contratracos, en una entrevista que se le estaba haciendo a una persona, precisamente, de un hecho, se filtró. Resulta que esta persona era no la novia, porque el indiciado, uno de los que se estaba investigando tenía mujer y tenía un hijo. Eso es una historia larga. Con el hijo logramos identificarlo porque él decía que era menor de edad. No, yo soy menor de edad. Siempre que se registraba en la calle, los policías lo registraban. Es que yo soy menor de edad y, verdad, pues tenía la apariencia, era delgado, era bajito, el rostro, todo, el acné incluso. Entonces no se podía identificar, pero X día estaba con la esposa y el hijo y entonces me llamaron, yo fui hasta allá porque era parte de una banda de hurto a residencias. Fui hasta el sitio, identificamos y ahí fue donde yo aprendí algo que les voy a enseñar desde ya. Con los datos del hijo, fuimos a la registraduría y los datos de la señora y fuimos y buscamos el registro civil del niño o los datos del CIRC, eso, y buscamos al papá. Con eso lo logramos identificar. Y eso es una herramienta que les va a servir a ustedes no solamente en eso, sino en muchos casos más. Crimen organizado. Entonces, se identificó y después se encontró una muchacha que no se sabía que era la novia o la amante porque él ya tenía a su esposa con su hijo. Pero lo que no sabíamos era que esta muchacha le daba puerta o le colaboraba con los hurtos. Y entonces cuando se le toma entrevista porque estaba cerca de un sitio del hurto, se le toma entrevista, inicialmente era testigo y en un momento dice, no, pero es que Joan, o sea, se le soltó decir que Joan, cuando íbamos en la moto, ¿qué tal? Se le soltó. ¿Y cómo así que Joan? ¿Cuál Joan? Venga para acá. Entonces empezó a meter presión, presión, presión hasta que se descosió. Y cuando se descosió, inmediatamente usted se da cuenta que la persona tiene una filtración, se llama eso, un lapsus linguae o una filtración. Cuando se confiesa, dice, no, sí, efectivamente yo fui. O cuando usted por mediante el engaño logra desenmascarar qué hay que hacer ahí. ¿Qué hay que hacer? Primero, acuérdense que ustedes deben haberle informado al principio, ¿qué cosa? Debemos haberle informado al principio. La autoincriminación, el autoincriminarse y Eso. Al principio de la entrevista, ojo, no es interrogatorio, es entrevista. Al principio de la entrevista usted debía haberle dicho que tenía derecho de no autoincriminarse ni declarar contra sus parientes dentro del 442, cuarto de consanguinidad, cuarto civil y segundo de afinidad. Al principio. ¿Por qué? Cuando la persona tiene esta filtración, este lapsus linguae, esta confesión, esta señal de engaño, hay que ¿qué? Recordarle, decirle, señorita Jessica, le recuerdo que usted tiene un derecho. Y es el derecho que le expliqué al principio de no autoincriminarse. ¿Comprendió usted bien su derecho? ¿Sí o no? Sí, claro, yo lo comprendí. Es que en este momento usted se está incriminando. O en este momento que usted está confesando, necesito recordarle su derecho. Si lo entendí bien y si no me dice para volvérselo a explicar. Si lo entendí o no lo entendí, listo, entonces vuélvale a explicar. ¿Comprendió ahora que ya se lo volví a explicar? Sí lo entendí, listo. Me pregunto, ¿desea renunciar a su y que procedamos a un interrogatorio donde usted me cuente efectivamente su relación con los hechos, su grado de participación? Dos respuestas posibles, sí o no. Si la respuesta es sí, es decir, que desea continuar, que conoce su derecho, que entiende su derecho, pero sin embargo
desea renunciar a su derecho. ¿Qué hacemos en este momento? Se deja la constancia y se sigue la entrevista. Dejar la y luego de constancia. la entrevista, ¿Seguimos con la se entrevista? Dejar la o- constancia. No, deja la constancia de la manifestación y se sigue la continuidad, como dijo el compañero. Eso. Dejamos la constancia, cerramos la entrevista, se firma hasta donde quedó y ¿qué hacemos? Si es actos urgentes, recuerden que actos urgentes, la potestad del interrogatorio es del investigador. Si es actos urgentes, yo puedo hacer el interrogatorio, pero acuérdense de llamar primero al fiscal o a la fiscal. Doctor, de URI, ¿no? Doctora, lo que pasa es que acá tenemos casos de actos urgentes y la persona se confesó. O la persona tuvo una filtración y se incriminó y por lo tanto hubo necesidad de frenar la entrevista y de preguntarle si quería interrogatorio y dijo que sí. Ah, bueno, mijo, listo, hágale. Bueno, sí, le estaba informando. ¿Qué hacemos si es en programa metodológico? solicitarle al fiscal para que él pueda hacer en este caso, el interrogatorio. Ojo, lo ideal, página 19 del manual de policía judicial, que ya lo habíamos leído para jurídica. ¿Qué nos dice la página 19 del manual de policía judicial? Que si el interrogatorio es en actos urgentes, ¿lo hace quién? Lo puede hacer policía judicial. Judicial. Dice acá que si es en programa metodológico, Lo ¿quién debe debe hacer el hacerlo? fiscal. El fiscal, con su defecto en El presencia del fiscal, o excepto, también. Miren, Presencia del vuelvo y les fiscal. leo. Página 19 del manual de policía judicial, que pueden adquirir con Hunter Colombia Físico, ¿no? Si quieren, recuerden. Entonces, nota, dice la página 19. Si hace parte de los actos urgentes, estamos hablando de interrogatorio, se realizará sin orden previa de fiscal. De lo contrario, se efectuará personalmente por el fiscal delegado y con presencia de un defensor de confianza o de oficio. ¿Qué quiere decir esto? que lo tiene que hacer el fiscal. Aquí le están diciendo Y que el una vez fiscal también es el que lo tiene abogado que con el hacer. Ministerio Público. Eso. Pero Aquí están diciendo que es el la fiscal. práctica, hay veces, profe, en la práctica, muchas veces el fiscal, por cúmulo de trabajo, le dice, hágale, y habla con el abogado y le está saliendo uno a trabajar en el tema. Claro, pero ustedes miren, esto puede ser una estrategia. Cierta vez pasó eso en un caso y la persona estuvo en el interrogatorio con el policía judicial. Normal, todo, el abogado, y en la audiencia, el interrogatorio lo firmó el fiscal también, y en la audiencia le pregunta el abogado al testigo, le dice, un momento, ¿quién le tomó el interrogatorio a usted? Ah, me lo tomó el señor que está ahí porque está la investigación que está ahí, lo tomó. Pero un momento, es que aquí dice que tomó el interrogatorio de la doctora X, Ana Fernanda Zuluaga, un ejemplo. ¿Dónde está? O si dígame si ella le tomó el interrogatorio. No, ahí me lo tomó el señor que está ahí. ¿Qué pasa con esa diligencia? La puede tumbar. Queda invalidada. Ojo, entonces sucede que este manual tiene una contradicción. Ya leímos una parte. Ahora les leo la anterior, antes de la nota. Esta diligencia la podrán realizar los servidores de policía judicial en actos urgentes, ojo, o por orden del fiscal del caso durante la indagación. Esta diligencia la podrán realizar los servidores de policía judicial en actos urgentes o por orden del fiscal del caso durante la indagación. Ahora, ¿qué entendemos con esto? ¿Es necesaria la orden a policía judicial, profe? ¿O lo Claro, puede hacer si esa es en orden? programa metodológico, sí. Si es en programa metodológico, sí. No, Es referente a lo que usted está diciendo, que se puede por orden del fiscal, ¿se puede también por orden verbal? Sí, claro, las órdenes pueden ser escritas o verbales. Lo que pasa es que sabemos que estamos en un proceso donde se requieren constancias y por lo tanto las órdenes a policía judicial se emiten por escrito normalmente. Claro, el fiscal le puede decir por
WhatsApp y usted después pues se concluye con la orden por escrito, pero sí por formalidad. Recordemos que el proceso tiene la parte sustancial y la parte formal. Y el rigor formal, en este caso, exige esa parte de la orden a policía judicial. ¿Bien? Por eso, entonces, con base a lo que su merced dice ahí, sería que se podría validar la orden del fiscal mediante la orden a policía judicial o una orden verbal, ¿sí? Sí, sí, pero igual habría que validarla o concluirla finalmente por escrito, una orden a policía judicial como tal, donde quede pactado lo que le dijo que tenía que hacer. Ok, Nelson, y si en ese ¿sí? momento no la da, profe, entonces igual se decretaría, se No, porque ustedes invalidaría tendrían los esa medios. Por ejemplo, está la llamada o está la conversación de WhatsApp. Con base en eso le autorizó. Y lo que hace el fiscal es formalizar la orden allá en su despacho. Básicamente es eso. ¿Bien? Ah, ok. Sí, señor, gracias. Nelson. Miguel, una pregunta, por favor. Esto, si dentro de el programa metodológico a una investigación realizada contra un grupo de delincuencia organizada, surgen números telefónicos, ¿eso lo autoriza el fiscal para interceptar el fiscal Claro. o es mejor el juez de garantías? No, no, no. La interceptación de abonados telefónicos con orden de fiscal no requiere orden de juez. Es de dónde se pega de la orden de juez para las prórrogas. ¿Por qué? Porque en la misma audiencia de legalización de resultados se autoriza la prórroga, pero la orden no requiere orden para solo de fiscal. De todas maneras, se debe estar motivos fundados por el investigador, que de acuerdo a la interrogatorio o la diligencia donde nacen esos números, uno le pasa un informe al fiscal motivándola y obviamente apoyado con ese informe de policía judicial, pues obviamente el fiscal ordena interceptaciones y como dice el profesor, no necesita control previo, se hace posterior con los plazos establecidos o cuando uno considera al fiscal que hay que ya finalizar esa interceptación Pero y Diego, uno pide... fundado será que yo digo que fuente humana me manifiesta, que hay O también, o coordinan con fuente actividades humana de como trabajamos homicidio. otras veces. También con fuente humana se trabaja mucho, señor. Sí, 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 pero entonces ahí voy. Yo hago el informe diciéndole al fiscal, fuente humana informa de un abonado telefónico, te digo que lo he visto, leído y asesorado sobre eso, que informa de un abonado telefónico del cual se estarían coordinando homicidios en la ciudad de Bucaramanga, es utilizado por una banda denominada Los X, utilizado por ellos para coordinar el pago de los sicariatos, para coordinar el alquiler de las armas de fuego y de los vehículos, motivo por el cual se solicita que sea interceptado. Digamos, está sujeto a verificación la información con el fin de, porque es que si la persona o la fuente humana aporta el número, pero no quiere decir que ese número sí sea real o en su efecto pertenezca a uno de los miembros de esta dicha eh, banda delincuencial. Entonces, inicialmente se tendría que verificar si la banda sí existe, si opera por donde la fuente humana manifestó, si el número realmente sí se encuentra en línea, a quien posiblemente pueda, digamos, en este Eso. caso, el sujeto el número, Es eso, motivos fundados. es exactamente, es que uno tiene que hacer unas labores bien sustentadas, porque vuelvo y le digo, unas labores bien pobres, el fiscal que está acostumbrado, pues los que en algún momento, como el profesor y como el suscrito, hemos trabajado con fiscales especializados en diferentes crímenes organizados en BACRIM, los fiscales ya se acostumbran a tener unos investigadores con diferentes situaciones de sustento que uno dice que está la criminalidad del lugar, la estructura, delitos, si es tal persona que corresponde, la acción que sí, otra cantidad de elementos que pueda uno dar credibilidad a eso. Aunque yo conozco un gran señor oficial que está encalambrado desafortunadamente por cuestiones políticas y pues imagínense desde la propia Dijina ya estamos hablando del grupo Lobos y demás allá, que los que hemos estado con esos grupos compartiendo y aprendiendo de la dinámica por cuestiones políticas cogieron una estructura que venía trabajando muy bueno y le dieron por meter un número y ahí se salieron pegando el tema de la parapolítica y ahí se lo tiraron al señor oficial No y nos vamos muy a los compañeros de lejos, nuestra banda. Diego.
no nos vamos muy lejos. El caso de una niñera que fue motivo de investigaciones y demás, donde los investigadores, valga la redundancia, ingresaron el número diciendo que lo había aportado una fuente, diciendo que era parte de la organización y demás, y lo autorizaron. De una niñera que supuestamente se la robó un maletín con una plata y que le hicieron polígrafo. Ustedes saben que... Sí, profe, sí, señor, sí, comandante. ¿Qué sucedió con ese número de esa niñera que lo tuvieron interceptado? ¿No? Ojo con los motivos fundados. Todas las actuaciones de policía judicial exigen motivos fundados con base en los medios cognitivos previstos en este código, dicen los artículos. El fiscal que ante el caso con base en motivos, valiéndose de motivos fundados con base en los medios cognitivos previstos en este código, tal. Siempre, motivos fundados con base en los medios cognitivos. Y ya dijimos que los medios cognitivos son ¿cuáles? ¿Qué es MPF? Son los elementos materiales exploratorios y evidencia física de la información legalmente obtenida. Hilo, efectivamente, es la información obtenida. Que tengamos eso muy claro. Me alegra mucho que tengamos claro esos conceptos. Por favor, tengamos eso en la mente. Entonces, el código, el manual nos está diciendo primero qué es la actuación que hace, el interrogatorio de la actuación que hace Policía Judicial en actos urgentes o con orden de fiscal. O sea, lo puede hacer lógico porque dice en actos urgentes o con orden de fiscal en la indagación. O sea que lo puede hacer en programa metodológico, ¿sí o no? Pero después nos dice nota. Si es en actos urgentes, lo podrá hacer Policía Judicial. Si es en programa metodológico, exclusivamente el fiscal. ¿Cómo así? ¿Y ahí qué? ¿Qué pasó? Primero dice que sí, después dice que no. ¿A quién le creo? Entonces, por si acaso, entonces yo ahí coloco, si es en programa metodológico, consultar primero al fiscal. Y si es posible, hemos dicho, si es, toca procurar porque así está la evidencia. ¿Claros? Ahora, la dice, sí, yo voy a dar interrogatorio. Actos urgentes, lo hago yo, listo. Llama al fiscal y digo, doctor, voy a tomar un interrogatorio a una persona acá, listo, hagámosle. Llamo al abogado, ¿sí o no? Le digo a la persona que se entreviste con el abogado, que de pronto eso fue una parte que me faltó aquí. Entrevístese con su abogado, listo, se entrevistó. Si es de confianza, si no, de oficio, listo. Se entrevistó, listo, arranquemos. Abro el formato, que en la próxima clase se los voy a mostrar el formato. Y el formato al principio, antes de arrancar, dice que si renuncia al derecho de no autoincriminarse. Y está sí y no. Si la persona dice sí, usted marca X en sí. O sea que renunció al derecho de no autoincriminarse. Por lo tanto, ¿qué sigue? Sigue el interrogatorio. Pero si arrancando el interrogatorio la persona dice, no, ya no quiero. Usted le va a decir, pero ¿cómo así? Si usted me acabó de decir que sí. Sí, pero ya hablé con mi abogado y no, mejor dejemos así. ¿Qué hacemos? Ya no había dado la palabra, ¿sí o no? Entonces lo obligamos o qué. No se deja constancia de que no se va a proceder con el interrogatorio debido a que digamos en este caso, por asesoría de su abogado, manifiesta no seguir con el interrogatorio y no se puede en este caso obligar. Eso, entonces, cuando dice que no, en las casillas que dicen sí, no, marcamos no. Y abajo en el texto, en el cuerpo del interrogatorio, colocamos, se deja constancia que la persona inicialmente manifestó que deseaba brindar interrogatorio, pero una vez entrevistándose con su abogado o abogada defensora, manifiesta que ya no desea asistir o dar el mismo. Motivo por el cual se deja constancia y se cierra la presente diligencia firmando. Ojo, si la persona le dice que no, no le digan bueno, hasta luego, muchas gracias. No. Dejen la constancia que se hizo la diligencia, lo que pasa es que fue negativa. Entonces, deja constancia en el formato de interrogatorio y que firme el abogado, que firme la persona y firma usted, o que firme también el fiscal. Profe, una pregunta. Necesario. Señor. Si de pronto, o sea, si, listo, pero es necesario
o sea, digámoslo así en la palabra, que en gran paro que firme el abogado, si el abogado solamente dice Claro. no, suficiente con que firme él, y es que es la decisión del hombre. Nosotros no tenemos alguna parte o algún otro que lo venga, no, venga, usted también tiene que firmar acá porque usted fue el que asesoró. Claro, Nelson, es que en el formato viene para la firma del abogado también. El formato trae el espacio para la firma del abogado. Entonces, y la diligencia se hizo. No es que no se haya hecho. Ojo, el hecho de que no haya querido el interrogatorio no quiere decir que no se haya hecho. Se hizo, pero fue fallida, pero se hizo. Es como cuando se citan, por ejemplo, en la fiscalía, a una conciliación por delitos conciliables. Vas, pero tú dices, no, yo no quiero conciliar. Vas. ¿Qué hacen en la fiscalía? Un acta, ¿sí o no? ¿Y qué dicen? Es el acta de no conciliación y luego más adelante vuelven y lo citan para agotar más recursos. Eso. Pero el acta se hace, ¿sí o no? O sea, usted no concilió y no es que chao, no. Se hace un documento donde se dice que el día tal se reunieron las personas tales en la fiscalía tal con la finalidad de realizar conciliación dentro del proceso tal por tales hechos, donde una de las partes, siendo el señor tal, manifiesta no tener interés alguno en practicar la conciliación, motivo por el cual se deja constancia y se cierra la diligencia. Y firma usted, firma la otra persona y firma el fiscal. Lo mismo es en el interrogatorio. Se inicia, la persona dice, no quiero. Bueno, pero si usted me ha dicho que sí, ¿qué pasó? ¿Cómo fue? No, no quiero. Ah, bueno, no. Dejamos constancia que la persona manifiesta no tener interés en desarrollar el interrogatorio, motivo por el cual se cierra y se firma por los que intervinieron, que son, ahí está, abogado, investigador, fiscal, indiciado, imputado, y sale, firman. Se hizo la diligencia, lo que pasa es que fue desierta, como decimos en las conciliaciones, o negativa, fallida, pero se hizo. Ojo, no vayan a dejarse que se vayan y ya, no, que firmen. ¿Claros? Sí, señor profe. Y otra cosa es que a pesar de todo, el profesional en el derecho, el abogado, conoce de primera mano cuál es la motivación de su presencia ahí y tiene una formación preliminar. Obviamente eso lo hace responsable de cualquier situación. Y de todas maneras hay que dejar la constancia por garantías. La asistencia de él exige que haga parte de la diligencia. Claro, sí, señor, tienes toda la razón. Recordemos que el hecho que la persona primero haya dicho que sí, no quiere decir que ya está obligado a darnos el interrogatorio. Esa decisión puede cambiar una vez se entrevista con el abogado. ¿Por qué? Porque el abogado le puede decir, no vaya al interrogatorio. Esperemos más bien a ver qué tienen en la imputación y después miramos, hacemos un preacuerdo. Eso ya es por qué, por estrategia defensorial. Ya eso no tiene nada que ver. Como el abogado puede decir, no, hermanos, está más perdido que aquí no hay nada que hacer, toca el interrogatorio y más bien pedir beneficios. Y como hacen el interrogatorio, pedimos beneficios y nos allanamos a cargos o hacemos preacuerdo. Ya eso es negociación del abogado. ¿Listo? Pero usted cumplió con la actividad. Sin embargo, eso puede ser un precedente que amarra un poco para que ellos entren a ver cómo negocian. Bueno, ya es otro cuento. Ya eso depende también de la acusatoria del fiscal. ¿Listo? Bueno, con eso concluimos. Como siempre, agradecidísimos con ustedes por esa retroalimentación, esa interacción, y quedamos tranquilos de que están apropiando muchas cosas que no son nuestras, no somos nosotros los que decimos, que las dice el código, que las dicen los manuales. Y eso de que queden cositas claras, por pequeñas que sean, nos da a nosotros un parte de tranquilidad y alegría de que de verdad estamos contribuyendo a la comunidad de investigación y de investigación criminal. ¿Listo? Bueno, con eso concluimos. Quedamos pendientes los ejercicios para el jueves. ¿Ejercicio de qué? De cierre y ejercicio de transición, de interrogatorio. Vamos a hacer esos dos para el jueves. ¿Alguna pregunta, duda o inquietud? No, señor. Bueno, nos habíamos programado para las 8:30, pero bueno, se nos fue hasta las 45 prácticamente. Muy bien, abarcamos el tiempo prácticamente de clase. Como siempre, agradecidísimos con ustedes por esa retroalimentación, esa interacción, y vemos y quedamos tranquilos de que están apropiando muchas cosas que no son nuestras, no somos nosotros los que decimos, que las dice el código, que las dicen los manuales. Y eso de que queden cositas claras, por pequeñas que sean, nos da a nosotros un parte de tranquilidad y alegría de que de verdad estamos contribuyendo a la comunidad de investigación y de investigación criminal. Muchísimas gracias a ustedes, que pasen muy buena noche. Igualmente, profe. Muchas gracias. Que descanse. Gracias, profe.
Bueno, profe, gracias.